¿De qué nos salva Dios? Dios dirige su salvación en 4 sentidos según los 4 aspectos del pecado. Y Dios nos salva del placer del pecado, Dios nos salva del poder del pecado, Dios nos salva de la culpa del pecado y Dios nos salva de la presencia del pecado. Y es muy importante que esto podamos entenderlo, que esté bien claro, porque hay muchos amigos que no entienden bien el plan de la salvación y por eso no se acercan a Dios ni a la lectura bíblica. Y hay muchos creyentes que no disfrutan de la salvación porque no pueden tener bien claro las implicaciones de esta salvación, la cual nos dice el escritor de Hebreos que es una salvación muy grande. Eso nos dice la Biblia cuando dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que en la medida que el creyente, en la medida que los amigos puedan entender de qué nos salva Dios, hasta dónde van los alcances de esta salvación, uno podrá entregarse a Dios sin reserva y sin medida, sin ningún temor, porque la salvación que Dios ofrece es una salvación completa. Aleluya. Así que comenzamos en este día y vamos a mirar el primer punto, que es: Dios nos salva del placer o del deleite del pecado. Cuando a mí me hablaron del Evangelio hace muchos años, pues siempre hay temor en la vida, porque ¿en qué pensaba yo? ¿Será que sí puedo dejar las cosas en las cuales yo me deleitaba? Porque la verdad es que los amigos, la parranda, la fiesta, el licor y tantas cosas que el mundo ofrece se convierten de alguna manera en un deleite para el ser humano, aunque más adelante veremos cómo es un engaño, porque al final hay problemas, hay frustración, hay desengaños y una vida totalmente vacía. Sin embargo, ante los temores que yo tenía, ante las dudas que tenía, llegó un momento que en agosto del año 91 llegó Dios a mi vida con su palabra poderosa, y la verdad es que el momento que estaba viviendo era muy crítico, era muy difícil, es de desengaño, decepciones, tristeza, angustia, desesperación. Y Dios llegó de una manera muy especial y no se me olvida el día que me arrodillé y le dije a Dios: Señor, si tú existes, quiero que cambies mi vida, quiero que transformes mi vida. Y entonces comenzó a ocurrir el milagro que Dios hace a través de la salvación, y es el milagro de la regeneración. Lloré mucho en ese momento, no entendía lo que estaba pasando. Lo que sí entendí es que comencé a aborrecer lo que antes amaba. Ese deleite que encontraba en el pecado, en las cosas, comencé a aborrecerlas. Y lo primero que hice fue botar un paquete de cigarrillo que tenía en el bolsillo de mi camisa, porque comencé a aborrecerlo. En la tarde me ofrecieron una cerveza y sentí rechazo, un repudio a esas cosas. Entonces yo no entendía bien qué estaba pasando, pero entendía que no era el mismo de antes. Y entonces es cuando Dios comienza a obrar el milagro de la regeneración, a producir el nuevo nacimiento. Entonces Dios comienza a salvarlo a uno del placer del pecado, del deleite del pecado. Ya no encontraba deleite en el cigarrillo, no encontraba deleite en el alcohol, cerveza, no encontraba deleite en la música, entre otras cosas, que tenía una colección de música de la década de los 60, los 70, los 80,
con la cual en las tardes con los amigos escuchábamos música y con un cigarrillo y una cerveza, hablando de mujeres y traiciones, se consumían las botellas y se deleitaba uno aparentemente en aquello. Pero cuando Dios llega a mi vida hay un rechazo total. Entonces comencé a entender que la salvación es un milagro que ocurre en la vida del ser humano y Dios comienza salvándonos del deleite, del placer del pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Dios nos hace partícipes de su naturaleza e implanta en nuestro ser una nueva naturaleza, como nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 17, él va a contar algo de hermoso, pero mire lo que él dice realmente según el texto de la Nueva Traducción Viviente que tengo aquí en mi mano. Dice el versículo 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, porque el pecado es un engaño total. Y luego dice el versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, qué hermoso cuando Dios le hace entender que hay una nueva naturaleza, porque nosotros venimos con la naturaleza adámica, que es precisamente el pecado que nos alejó de Dios y que nos hacía sentir impotentes ante las cosas buenas que queríamos hacer, pero no podíamos. Pero claro, cuando Dios comienza el milagro de la regeneración, viene la transformación por el poder de su Espíritu Santo, de su palabra que es vida, y comienza uno a despojarse de esa naturaleza que ama el mundo, y ahora hay una naturaleza que ama a Dios. Y ahora, como yo amo a Dios, aborrezco lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? Aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que, mis amados hermanos y amigos, el Evangelio no es una camisa de fuerza en la cual te obligan a dejar cosas. El Evangelio, la salvación, es un milagro que ocurre donde Dios transforma una vida, produce una vida nueva. Como dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios te ama mucho y te quiere dar una vida nueva por su gracia y su misericordia.